Hola comunidad de zip. ¿Sabías que para generar un conjunto de líneas de bordillo es necesario emplear polilíneas paralelas? A continuación se explicará cómo usar la herramienta copiar paralelo de MicroStation para obtener dicho elemento. Para ello vamos a dirigirnos al entorno de MicroStation Connect Edition, donde usaremos como espacio de trabajo Bentley Connect Training y como workset, es decir, como plan de trabajo, MicroStation, módulo básico para ingenieros civiles. Seleccionamos el botón examinar. Vamos a la carpeta 6, plano, propuesta, lugar. Vamos a esperar a que cargue. Y la idea sería poder generar, no uno, sino entre promedio de 5 o 10 conjuntos de líneas de bordillo, pero mediante un proceso de trazado paralelo. Entonces, ¿cómo es que se puede generar ello? Bueno, vamos a tener que generar primero una copia utilizando la herramienta común y corriente que sería copiar. Entonces, vamos a seleccionar todo este conjunto de elementos. Primero, vamos a marcar lo que es la herramienta copiar, que estaría en el grupo manipular perteneciente al menú de inicio, así que vamos a copiar. Luego vamos a colocar nuestro cursor desde esta parte, de acuerdo, desde la parte superior hasta la parte inferior. Si desean hacerlo desde abajo hacia arriba, no hay problema, es decir, desde aquí hasta este punto. Entonces, ya que hemos marcado los elementos que vamos a copiar, simplemente hay que desplazarlos. Pero ¿cuál va a ser ese elemento o ese valor de distancia? En mi caso, será 12.802. Ese va a ser el valor que yo voy a utilizar. Una vez que ya hemos colocado ese valor, seleccionamos con no el clic derecho, sino el clic izquierdo, solo una vez. Y listo, ya hemos generado una copia de todo un grupo de elementos. Entonces, hasta aquí todo bien. Vamos a reiniciar la herramienta. Ahora vamos a continuar con el siguiente elemento que tenemos en la lista, que sería este. Lo vamos a desplazar a la misma distancia, que sería 12.802. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a los elementos que tenemos por esta sección, vamos a ver cómo es que podemos desplazarlos, porque en teoría necesitamos solamente estos tres elementos. Una de las opciones es seleccionar, por ejemplo, todo este conjunto de elementos de aquí hasta aquí, y vamos a tener que desplazarlo utilizando los límites de vinculación. Recuerden que tengo snap. Los snap me va a ayudar a poder colocar el trazado de un punto a otro. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la distancia que voy a utilizar? El mismo valor, que sería 12.802. Coloco y listo. Ya tendríamos toda esta parte. Sin embargo, aún nos faltaría todos estos elementos. Entonces, ¿cómo voy a poder trazarlos? Para empezar, voy a tener que generar un desplazamiento. Aquí tengo un elemento, el cual lo voy a tener que corregir porque necesito que esté mucho más abajo. De hecho, aquí necesito 3 elementos de estos. Entonces, seleccionamos estos 3 y los vamos a colocar desde este punto hasta este punto. A ver. En este caso, vamos a borrar el elemento seleccionado y generamos las copias. En este caso, para la parte inferior, vamos a utilizar este valor de forma recta con 2.743. 1, 2, 3. Y el cuarto que vamos a generar no va a ser de este tipo, sino va a ser desde esta medida. Es decir, de este tipo de elemento vamos a tener que utilizar
la copia de aquí hasta aquí. Entonces, para ello vamos a utilizar una línea inteligente de longitud 2.743 y le damos a cancelar. El elemento de realidad sigue aquí y lo vamos a utilizar como guía. Entonces, seleccionamos copia desde este punto hasta aquí. Y listo. De esta forma ya hemos logrado generar nuestros elementos, al menos por esta parte. Nos faltaría de la parte inferior. Por aquí también hay que generar unas cuantas copias. Entonces, utilizamos el mismo proceso de copia desde este punto hasta este otro punto. 1, 2, 3. Y el siguiente elemento va a tener que ser del mismo tipo. Y vamos a hacer el mismo proceso en este caso. Vamos a utilizar una línea inteligente desde aquí hasta aquí. Vamos a utilizar el proceso de copia de este elemento, pero no va a ser del punto medio. Es decir, si yo selecciono la herramienta, voy a utilizar este punto. Entonces me tengo que ubicar en el límite. Y listo, ya estaría. Utilizamos selección, eliminamos la línea inteligente, ya estaría. ¿Ven? De esta forma. Si desean, pueden seguir completando para la parte superior, es decir, desde aquí, generar copias desde este punto hacia la parte superior, considerando el mismo valor. Y listo, este sería el último punto. Bien, entonces nos quedaría el gráfico de esta forma. Este es el método por el cual podemos generar un conjunto de líneas de bordillo utilizando copias, smart lines y ciertas medidas a tener en cuenta. Una última modificación que haremos será generar una copia de este elemento, que de hecho vamos a utilizar esta limitante. Desde este punto vamos a utilizar una distancia de 3.658. ¿De acuerdo? Este mismo valor puede ser incluido desde aquí hasta aquí. Esta sería la distancia. Lo que pasa es que si utilizamos los valores de este elemento, vamos a obtener una distancia bastante corta. Y lo que yo busco es que la distancia no venga desde aquí hasta aquí, sino desde este punto hasta este otro punto. ¿Ven? Entonces, vamos a cancelarlo. Y vamos a utilizar la herramienta de selección. ¿Por qué? Porque necesitamos la copia en forma paralela. Vamos a activar utilizar atributos con una distancia 3.658 utilizando este método. Entonces seleccionamos este elemento que tenemos por aquí y lo vamos a colocar a este punto. Listo. De esa forma ya tendríamos generado entonces los límites. ¿Ven? De forma rápida y bastante sencilla. Bien. Entonces hasta este punto ya hemos visto cómo generar un conjunto de líneas de bordillo en MicroStation.